Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir, por favor, su nombre completo, su edad, sexo y nivel educativo? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Juan Troncos Castillo. Tengo 57 años, eh, varón y, bueno, educación superior universitaria. Ok, muchas gracias. Ahora empecemos con las siguientes preguntas. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron durante el gobierno de Fujimori en Perú? Bueno, sí, cuando Fujimori asume el gobierno en 1990 más o menos, el Perú atravesaba una fuerte crisis. En la parte, bueno, digamos, económica, existía una hiperinflación. Existía además una fuerte recesión, un desempleo y a la vez escasez de productos de primera necesidad. En el aspecto social, recuerdo que había mucha inseguridad, poca confianza en las instituciones públicas o del Estado. Y bueno, en el plano social se vivía una pobreza extrema, producto pues de la crisis económica que se vivía en ese tiempo. Además, existían problemas de violencia porque habían grupos en ese tiempo terroristas como era el Sendero Luminoso y el MRTA. Vivía pues un tiempo muy complicado al inicio del gobierno. Ok, muchas gracias. ¿Qué medidas implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué Bueno, fueron efectivas y no efectivas? bueno, ante ese problema que se vivía en aquel entonces, el gobierno de Fujimori aplicó un programa de ajuste económico que lo denominaron en ese tiempo como el Fujishock. Era un programa fuerte que se aplicó porque era urgente. Esto, bueno, ¿qué cosa incluyó en este programa del Fujishop? Incluyó de que se iban a eliminar los subsidios que se habían implantado en años anteriores. Se liberaron los precios. Hubo un control más que todo del gasto público y las reformas tributarias, digamos, se acentuaron un poco más. Además, que hubo una apertura a lo que es la economía del mercado internacional. Bueno, esto en gran medida ayudó, ¿no? O sea, fueron en parte efectivas, pero eh, no se logró estabilizar al país en ese tiempo. En corto plazo también hubieron, digamos, situaciones de aumento de costo de vida. Recuerdo que había todavía mucho desempleo y mayores dificultades para muchos sectores de recursos bajos todavía. Ok. Eh, ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, considero que esa lucha contra el terrorismo era una lucha necesaria, porque se tenía que recuperar en ese tiempo la seguridad y el Estado de Derecho, que estaba en riesgo. Bueno, durante este gobierno se logró la captura de importantes líderes terroristas, ¿no? Como Abimael Guzmán, lo que debilitó significativamente bueno, a este movimiento denominado Sendero Luminoso. Sin embargo, también se registraron violaciones a los derechos humanos en algunas operaciones que se llevaban a cabo, por lo que la lucha contra el terrorismo debió realizarse, pienso yo, respetando plenamente las garantías constitucionales y los deberes fundamentales. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, sí, el gobierno de Fujimori empezó un poco a ser un populista, después se fue un poco adentrando a una especie de un militarismo y un casi, digamos, totalitarismo. Diversas investigaciones y sentencias judiciales establecieron que existieron acciones para influir
en algunos medios de comunicación, ¿no? Hubieron muchos medios de comunicación, muchos de ellos, América Televisión, por ejemplo, con Baruch Icher, que también fue, digamos, a un tiempo sentenciado. Mediante pagos irregulares y pensiones políticas, se trataba un poco de sesgar la información, además de campaña de prestigio contra periodistas críticos que hacían su trabajo y bueno, el gobierno de Fujimori pagaba para que estos periodistas que investigaban puedan, digamos, ser atacados, ¿no? Con ese tipo de campaña de desprestigio. Bueno, estas prácticas afectaron, ¿no? La independencia de la prensa y limitaron la libertad de expresión en aquel tiempo, debilitando pues así la transparencia y el funcionamiento de la democracia. Ok, ¿qué políticas sociales implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, el gobierno de Fujimori impulsó programas de infraestructura. Bueno, eso sí hay que reconocer. Durante el gobierno de Fujimori se hicieron muchas construcciones, ¿no? Básicamente construcciones de escuelas, postas médicas, carreteras y proyectos de agua y saneamiento. También se desarrollaron programas de apoyo alimentario, ¿no? Recuerdo que existía el programa del Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social, denominado todavía con ese nombre FONCODES, ¿no? Que todavía hay escuelas que se han construido todavía bajo esa denominación. Bueno, orientado a finalizar estos proyectos en comunidades pobres. Estas iniciativas, creo yo, mejoraron algunos servicios de infraestructura, aunque persistieron desigualdades todavía. No era lo suficiente para cubrir todas las necesidades de la población, porque se cuestionó tanto el uso político de algunos programas sociales. O sea, estos programas se empezaron a politizar, ¿no? De la cual algunas autoridades empezaron a hacer usufructo y en lugar de destinar los bienes para el beneficio de la población, más bien había personas que se enriquecían con este tipo de dinero y este tipo de ejecución del proyecto. Ok, muchas gracias. También sabemos que durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas. ¿Qué opina usted sobre esta política? Bueno, en ese entonces se dio como un tema muy novedoso. Considero que digamos que toda política de planificación familiar debe respetar el consentimiento libre e información de las personas, ¿no? Bueno, diversas investigaciones concluyeron que miles de mujeres, especialmente campesinas e indígenas, fueron esterilizadas sin un consentimiento adecuado, y es decir, muchas veces bajo presión. Esto constituye, pues para mí, creo yo, una grave vulneración de los derechos humanos y demuestra la importancia de que las políticas públicas deben respetar la dignidad y la autonomía de todas las personas. Y por última pregunta, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, todos sabemos que la crisis final se produjo tras una difusión de unos llamados videos, ¿no? Videos que tuvieron el nombre como Vladi Video, porque mostraron actos de corrupción vinculados a Vladimiro Montesinos, que era el asesor presidencial. Bueno, esto generó en realidad una grave pérdida de legitimidad del gobierno. Posteriormente, Fujimori viajó al extranjero y renunció a la presidencia del DFP. En el país inició pues un proceso de transición democrática. Se convocaron nuevas elecciones y se impulsaron reformas para fortalecer las instituciones y combatir la corrupción. Pero fue así como terminó el gobierno Fujimori. Terminó mal porque se destaparon una serie de situaciones ilegales, de corrupción, que la gente en ese entonces no suponía que el gobierno podía realizar. Es así como fue la caída del gobierno de Fujimori.
Ok, señor Juan, hemos terminado. Muchas gracias por su entrevista.